Y en el medio de la pandemia, nuevos criterios que tienen que ver con los casos positivos en nuestro país. Está para explicar la situación el señor Mauro Albornoz. Canciller, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, Muy buenos días, Diego, Luli. Exactamente, tenemos Hace mucho información. no le decías canciller. Hace Sí, mucho no me hace un decían tiempo canciller. largo ya. Exactamente. Volvió el canciller. Muy importante que vuelva porque además tenemos información, la verdad que es muy importante para todos los trabajadores del país en función de lo que anunció el Ministerio de Salud en el COFESA, ¿no? Estuvieron todos los ministros de acuerdo porque a partir de esta semana se va a considerar un caso positivo a aquellos que cumplan con nuevos criterios sin testearse. Vamos a ver en qué consisten. Deben cumplir al menos un criterio epidemiológico y un criterio clínico. Pero se los voy a explicar con esta placa. A ver. Bien. A ver, criterios epidemiológicos. Ser contacto estrecho de un caso positivo, es decir, alguna persona estuviste a menos de 2 metros y al menos 15 minutos. Al menos uno de estos, ¿eh? Participando de un evento social donde 3 personas dieron positivo. Entonces, participando de un evento social donde 3 personas hayan dado positivo. Fuiste a un casamiento, fuiste a un cumpleaños, fuiste a una reunión social. ¿Te enteraste que alguno de ese encuentro dio positivo? Ya Considerado, te consideras un criterio epidemiológico. Exactamente. Y por último, residir en una zona de alta incidencia. Eso pasa en todo el país, por lo cual, con que cumplas uno de estos, ya entras en la mitad de lo que se va a considerar un caso positivo. Okay. Ahora falta la otra parte, que es al menos La 2 determinante. síntomas. Exactamente. Si tenés al menos 2 síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor muscular o pérdida del olfato o gusto, si tenés alguno de estos 2 criterios, bueno, se va a considerar que esa persona es COVID positivo sin testearse. ¿Por qué se toma esta decisión? Descomprimir los centros de testeo. Hay una fuerte decisión del Ministerio de Salud de todas las provincias en avanzar en descomprimir los centros de testeo y enfocarlos en personas mayores de 60 años, embarazadas y personas con comorbilidades, que es el punto principal que tiene el gobierno y también, por supuesto, los ministerios. Ayer hubo casi 70.000 casos positivos. Es Sí. un número bajo en comparación a los 130 y pico de mil de la semana pasada, pero la positividad sigue siendo del 70%, con lo cual no significa que hay menos casos a nivel nacional, porque si la positividad es de ese número, significa que hay mucha gente no testeada que es positiva. Pero si no, tiene que ver, con esto justamente, ¿no? Con el colapso o con la no capacidad de testear más. A ver, estamos, Luli, Diego, en una semana muy importante. Desde diciembre a las 2 primeras semanas de enero hemos tenido un pico de la tercera ola. ¿Qué es lo que está planteando el Ministerio de Salud en esta semana muy importante? ¿Qué es lo que ellos consideran y qué es lo que están mirando? El número de camas de terapia y el de fallecimientos. ¿Por qué? Porque la semana pasada en su totalidad hubo una desaceleración, un descenso un 4,4% en el número de casos. Entonces, lo que están viendo es que ya la variante Omicron, que representa el 84% de los casos, frente a una variante Delta que es un 15%. 84% proporción de casos Omicron, 15 Delta, ya es predominante. Lo que están mirando es el número de camas, de terapia y fallecimientos. Si descienden los casos, eso es lo que plantea el Ministerio de Salud, que es muy positivo, pero lo que van a mirar particularmente esta semana es el número de camas de terapia y fallecimientos. Okay. Mauro, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, tiene una mirada distinta respecto a esta evaluación que hicieron la mayoría de los ministros en el COFESA, porque él lo que señala es que este criterio, el criterio epidemiológico clínico para que uno se autoconsidere caso positivo y se aísle, no es muy productivo porque al no tener uno la confirmación efectiva, real, del test, de que te diga sos positivo, el aislamiento no puede ser cumplido tal vez con la misma disciplina, es lo que dice Quirós, que él ha observado en otras partes del mundo y que por eso le adjudica todavía mucha importancia al testeo, te diría central y únicamente ya a esta altura, con esta cantidad de casos desmesurada que tenemos, por ese motivo, para que aquellas personas que efectivamente les confirman que son positivas con un test, se aíslan de manera más rigurosa. Bueno, esa es una pregunta que he planteado al Ministerio de Salud, estuve consultando con diferentes especialistas y lo que me remarcan es, el COFESA es un consejo donde están todos los ministros de Salud convocados, todos presentes, hay un acuerdo en su totalidad. Puede que haya casos en donde haya ministros que no estén de acuerdo, pero si en lo total, en la totalidad, en la mayoría están de acuerdo, es una decisión que se ha tomado por parte de los ministerios. Pero lo que me remarcan es, cada jurisdicción
siempre puede tomar su propia decisión. Claro. Esto corre también para la vuelta a clases, que después tenemos información en relación a ese tema, porque también hay diferencias sobre cómo se va a aplicar los protocolos en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Hay diferencias, como siempre ocurrió desde que comenzó la pandemia, lamentablemente. Quédate, Mahue, porque tenemos una comunicación con el doctor Miguel Díaz, él es director del Hospital Rawson de Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. No, gracias a usted por su tiempo. Bueno, Córdoba fue la primera provincia en detectar la variante Omicron. Siempre se la miró a modo de ejemplo de cómo evolucionaba esta situación. ¿Cómo están en este momento en el Hospital Rawson? Bueno, en este momento estamos con una disminución del número de internados. Recordemos que el hospital es en este momento 100% atención COVID. Ajá. Hace 2 semanas atrás estuvimos con un 90% de ocupación de camas, con un 90% de ocupación de camas de terapia intensiva, también con pacientes con neumonía bilateral, muchos de ellos con asistencia respiratoria mecánica. En este momento estamos con una sensible disminución, no podemos decir que estemos en desescalada de la internación, pero sí creemos que el pico de internación ya pasó acá en Córdoba y por supuesto que probablemente haya pasado también el pico de casos que se produjo, creemos nosotros, hace 2 semanas atrás. No obstante, como ustedes saben, se vigila semana a semana, tras semana epidemiológica se va haciendo el análisis y en base a eso se van resolviendo distintas cuestiones, ¿no? Doctor, el porcentaje de las personas que están internadas y en particular de las que se encuentran en terapia intensiva, ¿qué porcentaje no está vacunada o tiene tan solo una vacuna? Bueno, más del 90% tiene esquema incompleto de vacuna o no están vacunados, lo cual habla claramente de la importancia de la vacuna, de la importancia para evitar enfermedad grave y, por supuesto, para evitar la muerte por COVID. Otra cuestión muy importante acá a considerar es que esta variante que se pretendió imponer como una variante digamos, de relativa benignidad, no es tal en situaciones como mayores de 60 años, claro, sin vacuna y con patología de riesgo, se comporta como las otras variantes, produciendo una enfermedad grave desde el punto de vista respiratorio, con riesgo de vida, ¿no? Ahora, doctor, antes de que se sume Mauro Albornoz también para preguntarle, ¿estas personas no vacunadas o con el esquema incompleto, les explican por qué llegaron a esa situación teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas y la edad además que tienen? Bueno, distintas situaciones. Hay personas que por cuestiones laborales, por ejemplo, hemos tenido la semana pasada 2 personas por cuestiones laborales, argumentando cuestiones laborales, transportistas y esas cosas que no han podido vacunarse, y algunas otras situaciones que en realidad, como usted dice, digamos, a la oferta que hay tan importante de vacunas, resulta prácticamente no creíble que la gente no se vacune porque no tiene acceso. Es decir, la accesibilidad es muy grande, hay centros de vacunación que funcionan las 24 horas, entonces no debería haber estas situaciones. No obstante, ocurren. Sabemos que también hay un movimiento antivacunas importante y se mezclan, creo yo, muchísimas cosas en esto, ¿no? Doctor, le quiero consultar por la vacunación pediátrica. Este fin de semana hemos conocido la noticia, el fallecimiento de una adolescente de 16 años en la provincia de San Juan, contagiada y no tenía ninguna de las dosis. El segundo fallecimiento de menores en la provincia de San Juan. ¿Cuál es la situación con respecto a la vacunación pediátrica? Bueno, es más o menos la misma que en todo el país. Ustedes saben que la población pediátrica es la población que menos ha adherido en términos prácticos a la vacuna, a la vacunación. Resta un porcentaje importante de personas, de niños y niñas para vacunarse aún. Y yo creo que el mensaje, yo no soy pediatra, pero el mensaje para los papás es que es una vacuna segura, que es una vacuna basada en plataformas ya conocidas y que son plataformas que se emplean en otras vacunas del calendario nacional. Por lo tanto, tienen que tener la tranquilidad de que
son vacunas seguras y no hemos tenido reacciones adversas graves por la vacuna COVID en niños y niñas. Entonces, Claro. Deberían vacunarse todos los niños y niñas, ¿no? Doctor, me quedo con el mensaje de esperanza que dio, de creer que en Córdoba el pico ya pasó, teniendo en cuenta los números que ustedes manejan en el Hospital Rawson, que además, bueno, es un hospital, como usted dijo, hoy 100% COVID, ¿no? Pareciera que hablamos de otra época de la pandemia, pero hubo que armarlo de esa forma, así que me quedo con el vaso medio lleno y por supuesto siempre el mensaje de que hay que vacunarse, de que hay que ir a buscar las terceras dosis luego del 5º mes de aplicada la segunda y que los menores a partir de los 3 años también tienen que ser vacunados. Gracias, doctor Díaz. Gracias a ustedes, que tengan buenos días.